Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes. Les voy a contar un secreto que no sé si ustedes saben. Yo creo que sí. Que es que el true crime está de moda. Bueno, esto no es ninguna sorpresa, ¿no? El true crime está de moda, evidentemente, y en esta Semana Negra, pues, por el carácter de certamen dedicado al género negro, pues evidentemente acaban confluyendo esas dos partes y tenemos fans de lo uno y fans de lo otro. Ahora bien, los fans o los seguidores tanto del true crime como de la novela negra, por eso de disfrutar con el mal, debemos fustigarnos por ello, debemos ir a terapia para que alguien nos explique por qué somos capaces de encontrar algún tipo de goce a la hora de leer o ver una novela o una película o un documental sobre el mal. Bueno, los más incondicionales, amigos y amigas de esta Semana Negra, ya estarán al tanto porque recordarán que hace unos días, al arrancar el certamen en el número 1, hablamos en el editorial del periódico A Quemarropa, que pueden encontrar en la web del certamen, semananegra.org, y ahí se van a Quemarropa y pueden encontrar la crónica y las fotografías de todos los días, y esta editorial en la cual disertábamos sobre la belleza del mal, de cómo a lo largo de los tiempos, no se piensen que es cosa de ahora, los sucesos truculentos han fascinado al personal y de cómo esto, pues en los últimos años, ha generado mucho debate. Se ha debatido mucho en los últimos años, en el siglo XXI en particular, pero literariamente, como saben, sobremanera este último año. A eso ya llegaremos, a la polémica literaria del año. Como en aquel editorial, los que lo hayáis leído, pues sabréis que no llegamos a ninguna conclusión, que simplemente pues nos quedamos en que el tema era muy complejo y que uno no sabía dónde situarse nunca, pues hemos decidido traer a esta mesa de la carpa del encuentro iban a ser 3, pero Clara Usón la tenemos perdida. En algún momento, si llega, se va a incorporar a la mesa redonda. Clara, si estás por ahí, este es tu sitio, por favor, vente hasta aquí, pero de momento tenemos a las otras 2 miembros de la mesa redonda, que tampoco es que estén nada mal. Ellas, las 2 en este caso, son finalistas al premio Rodolfo Walsh de no ficción, y Clara Usón, cuando llegue, pues también tendremos aquí otra finalista, aunque en su caso al Dashiell Hammett, de novela de género negro, de esta Semana Negra. Rebeca Martín, a mi derecha, es filóloga, creo. Se presenta con el trabajo Crímenes pregonados, que revisa casos criminales juzgados durante los siglos XVIII y XIX, por medio además de testimonios primarios, de documentos primarios, de las actas judiciales que estos dejaron y que hoy en día se conservan en los archivos. Por lo tanto, yo creo que, Rebeca, podrás aportarnos una visión un poco más general dentro del mundo de la historia acerca de cómo se ha tratado el mal. Cruz Morcillo, a mi izquierda, ya la conocéis los que hayáis estado en el espacio A Quemarropa presentando su obra, está nominada por Ferrandiz, el Matamujeres, que es una documentadísima revisión al caso del psicópata Joaquín Ferrandiz, que además tiene bastante reflexión acerca de cómo tratamos, pues en este caso, a las víctimas, ¿no? Cómo tratamos muchas veces a la mujer cuando hablamos de crímenes reales. Ferrandiz, ya lo sabéis, en los años 90 estranguló a 5 mujeres en Castellón y, tras cumplir su condena, pues acabó saliendo a la calle en 2023. Bueno, empecemos por decir, ¿no, Rebeca, que realmente tampoco estamos hablando... ¡Ay! Ahí nos llega Clara. La hemos rescatado, Clara. Hizo caso a nuestro llamamiento y ahí la tenemos. Disculpas aceptadas. Tienes aquí un micro, Clara. Bueno, no sé. Sí, ponte Clara mejor aquí. Quizás así más cómodo para todas. Y mientras tanto te voy presentando. Clara Usón, la conoceréis, ha escrito diversas novelas, algunas de ellas basadas en la crónica negra real y además siempre o casi siempre en clave femenina, como por ejemplo La hija del Este, en la que narra pues la figura de Ana, esa historia terrible de Ana, hija del criminal de guerra Ratko Mladic, que fue
quien ideó la masacre de Srebrenica. Este año se presenta la Semana Negra con Las Fieras, en la que también analiza el mal desde diferentes puntos de vista, en este caso desde el complejísimo personaje real de Idoia López Riaño, la tigresa. Y por ello está nominada, como os contaba, Alda Shelhamet. Por lo tanto, ahora ya sí que podemos empezar bien. Bueno, las tres habéis investigado, habéis escrito y habéis divulgado, narrado, os habéis enfrentado a ese reto sobre True Crime, algo que es verdad, literalmente suele decirse que hunde sus raíces en la sangre fría, en Truman Capote, a finales de los años 50 del siglo XX, pero que, como nos ha demostrado Rebeca, ya hunde sus raíces como género periodístico únicamente en el siglo XIX. En España, por ejemplo, pues, hubo revistas como Museo Criminal, muy anterior, 50 años anterior a la archiconocida El Caso, ¿no? Es decir, cuando hablamos de True Crime, ¿creéis que hablamos de un tema viejo, pero que sin embargo vuelve a ponerse constantemente de actualidad, esos temas que redescubrimos y redescubrimos? Sin duda, Arantxa, así es, porque al fin y al cabo, ¿qué significa True Crime? Hemos adaptado este anglicismo, bueno, no lo hemos adaptado, lo utilizamos como un anglicismo crudo, pero la traducción literal es crimen real. Y por supuesto que cuando oímos True Crime o crimen real estamos pensando en el relato de un crimen, de un acontecimiento criminal con todas sus ramificaciones, desde la reconstrucción de ese suceso criminal hasta, bueno, el proceso de instrucción, la investigación, si hay proceso, el proceso, ¿verdad? Y, por supuesto, todo el contexto en el que tiene lugar este suceso. Bien, es verdad que con el paso del tiempo se ha ido refinando, ¿no?, este género, pero yo creo que es antiquísimo. A los seres humanos siempre nos ha gustado contar historias de crímenes, intentar reproducir el contexto en el que tuvieron lugar esos crímenes, y lo cierto es que la causa célebre como tal, que a mi juicio la causa célebre es el nombre que le podemos dar al True Crime del siglo XVIII, nace en el siglo XVIII y luego en el XIX ya con las crónicas periodísticas. Hay un magistrado francés, que es el primero en utilizarlo de causa célebre, insisto, en el siglo de las luces, en el XVIII, y es así como se empiezan a popularizar esta suerte de relatos, no solo de crímenes, pero sobre todo de acontecimientos sangrientos y de su seguimiento judicial. Pero es que incluso antes del siglo XVIII teníamos las relaciones de sucesos, que eran como pliegos sueltos en los que se contaban relatos de crímenes también, además de una manera muy cruenta, muy sanguinaria, puesto que el público se regodeaba en ese tipo de sucesos. Los romances, las coplas de ciego, es decir, que hay todo un sustrato anterior que a mi juicio es el que va alimentando lo que hoy llamamos como True Crime, pero con el que comparte muchísimas características. Buenas tardes. Yo creo que lo que ha popularizado tanto este anglicismo, como dice Rebeca, que hemos metido en nuestra casa, ha sido el salto cualitativo, viene de la mano del audiovisual, por desgracia. Es decir, como ella dice, lleva publicándose True Crime o casos reales, pues 3 siglos como mínimo. Yo hace poco, para una conferencia, releía El crimen de la calle Fuencarral, de Benito Pérez Galdós, ¿no?, que si no lo han leído les invito a leerlo, porque me hacía muchísima gracia. Yo que me dedico un poco más, soy más terrenal que ellas dos, que están un poco en un ámbito más académico, sobre todo Rebeca, ¿no? Muchas veces yo, como periodista de sucesos, pues recibimos muchas críticas, ¿no? De que si somos amarillos, que si pasamos determinadas líneas, que si damos determinados detalles, que lo hacemos, ojo, no voy yo a quitarles la razón, pero como obviamente hay gente que lo hace muy bien, gente que lo hace muy mal, gente que lo hace regular y gente que a veces lo hace muy bien y que otras nos equivocamos mucho. Esto es así, ¿no? Porque la materia es extremadamente delicada, que ahora, si queréis, podemos hablar de eso, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar con esa materia delicada? Pero decía, en el crimen de la calle Fuencarral no puede haber más detalle. O sea, ningún True Crime de género ahora mismo en la tele o en cualquier plataforma de estas que son tan seguidas, que por cierto yo no veo ninguna, se lo confieso, porque estoy saturada y no lo veo, pero hay infinidad menos de detalles que los que hay en ese libro de Pérez Galdós, que es un librito
donde bueno, a mí me parece una crónica fascinante, una crónica periodística fascinante y una crónica literaria que ha trascendido, ¿no? Yo digo siempre que nos gusta el true crime desde los romanos, desde el circo romano, es decir, la gente iba en manada para ver cómo mataban y se cortaban, se degollaban en pedacitos delante de todo. Si los romanos hacían eso, pues obviamente nosotros que creemos más refinados, yo creo que no, pues hacemos lo que hacemos ahora, que es consumir de forma masiva este tipo de casos reales. Porque ¿para qué? Yo imagino, a veces me dicen, no, es que es más real, parece más real que una novela, ¿no? O no hay novela que llegue a determinados casos, y así es, determinados sumarios que han pasado por mis manos y de cualquiera de los que nos dedicamos a esto, les aseguro que no hay novelista ni guionista que llegue al nivel de refinamiento y perversión al que se llega en la vida real. ¿Es así? Hola. A ver, yo soy ajena al true crime, pero estoy aprendiendo mucho. Y leeré el crimen de la calle Fuencarral, porque yo lo que hago es, me baso en personajes reales, como fue Anna Miladic, o en otra novela, Sara Mostarovsky, la actriz de cine erótico que murió en circunstancias no aclaradas con 18 añitos. Y la última, estas eran dos víctimas. La última es la victimaria, que es Idoia López Riaño, una terrorista de ETA que a los 23 años ya había matado a 23 hombres, pero ahora no voy a hablar de mi novela porque estamos hablando del tema, ¿no? Y yo lo mezclo con ficción. Es decir, que acabo convirtiendo todo en ficción. Me documento, por supuesto, pero digamos lo que es true crime, que devoro como mucha más. O sea, no es que lo menosprecie en absoluto. O sea, me fascina, como nos fascina todo, eso, lo que tú acabas de comentar, ¿no? Las atrocidades que pueden cometer unos seres humanos sobre otros, y que yo creo que tiene un efecto catártico, además sabiendo que son reales, ¿no? Cuando las ves reflejadas cuando le suceden a otros, ¿no? Eso de a mí no me ha pasado, pero fíjate cómo le cortó el cuello y le quitó los ojos, ¿sí? Pero entonces, dicho esto, pues yo del true crime tengo poco que decir, porque de Idoia, por ejemplo, yo no me he parado a detallar cómo preparar los atentados, me interesa el personaje, y cuando estábamos hablando del mar, en este caso, los actos atroces que se pueden llegar a cometer en nombre de las grandes ideas. Como puede ser, en el caso de la guerra de Bosnia, la patria, y esto estamos viéndolo ahora, miremos lo que pasa en Gaza, y en el caso de ella también, bueno, la independencia, el socialismo, la revolución. Entonces, como personas que pueden ser muy mediocres, como volvemos al caso de Idoia, por eso me interesa, pero es que no quiero hablar de los míos, aunque pueden llegar a cometer unos actos que son más grandes que ellos mismos, en nombre de unos normas que les dicen: el no matarás rige siempre, pero en cuanto a estas personas que no son seres humanos, porque son enemigos, hay que acabar con ellos, tienes que matarlas, ¿no? Eso es lo que me interesa, cómo se llega a eso. Ya he dicho más, porque esto, no estoy hablando del tema, sino de lo mío. Se habla mucho en general, especialmente en el periodismo, también ocurre en la novela, quizás ocurra un poco menos en la historia, pero también de los límites de la crónica negra, de una narración que esté basada, bueno, pues en crímenes que hayan sucedido realmente, ¿no? Tal vez pues la primera vez en la España actual que colectivamente nos planteamos ese debate es, bueno, pues con el famoso programa, ¿no? del programa especial de las niñas de Alcácer, que se emite en directo la misma noche en la que encuentran los cuerpos de las crías y se anuncia en directo, ¿no? Eso ocurre en 1993, pero parece que todavía no hemos terminado con el debate. Aquello ya era periodismo, pero quizás un poco en un campo un poco más literario, documental, dentro de la literatura si se quiere. Este mismo año pues hemos tenido la famosísima polémica de Luis G. Martín con el caso Bretón y el odio, ¿no? El tema se vuelve a reactivar y volvemos otra vez a la misma pregunta. ¿Dónde están los límites de la crónica negra? ¿Cómo se cuenta bien, si es que se puede contar, un crimen especialmente cruz si se trata de un crimen reciente? Se puede contar y muy bien. Y yo voy a reivindicar esto siempre. Estoy muy harta de tantas hipocresías. Los límites los marca la experiencia, el conocimiento, la sensibilidad, las víctimas, que no podemos nunca perderlas de vista. Hay un determinado periodismo
relacionado con los casos reales, que lo que hace continuamente es poner en el foco en los malos, en los asesinos, y convertirlos en héroes. Este es el periodismo, este para mí es el... Yo tengo unos límites bastante claros, ¿no?, que son aplicables al día a día y que son aplicables también a una obra de no ficción como las que yo he escrito hasta este momento. Mucho más en el día a día. En el día a día es que tú no puedes perjudicar una investigación por contar determinados detalles, porque me acabas de decir algo que esté en curso. Nos salimos un poco de la polémica de Luis G. Ahora, si quieres, vuelvo a ella, que no la voy a rehuir, ¿no? Uno es que no perjudiques. Dos, que no añada más dolor al dolor que ya están viviendo las víctimas. Nosotros tratamos a las víctimas en el peor momento de sus vidas. Y evidentemente ahí la experiencia yo creo que suma mucho. También la personalidad de cada uno, ojo, y lo digo así de claro. Es muy difícil que alguien que acaba de llegar al periodismo, que no le han enseñado, que no lo han formado, haga bien un suceso. Puedes tener una parte dentro, bueno, puedes tener una semilla, pero te tienen que educar, y esto es lo que se está perdiendo y bastante. No sé si Manu Marlaska antes ha hablado de esto, porque estaba hablando más desde el punto de vista literario, pero lo que se está perdiendo es que, como todo, pues nos dejamos cautivar por las redes sociales, nos dejamos cautivar por discursos que desde mi punto de vista no son discursos reales ni son discursos formados, y como no son discursos formados se están haciendo mal. Y esto está trayendo infinidad de problemas. Entonces, por resumir, el sentido común te dice hasta dónde vas a herir a una víctima o no. Podría poner infinidad de ejemplos, pero voy a poner uno muy claro y muy sencillo que me pasó al inicio de mi carrera, si me permitís, las compañeras de mesa. Y es, yo llevaba muy poquito tiempo haciendo sucesos. Violaron a un niño, raptaron, sería lo correcto, a un niño de 5 años en Madrid, en un pueblo de Madrid, estoy hablando hace casi 30 años, y apareció en una cuneta al día siguiente, pero vivo, violado, pero vivo. En ese entonces no había tanto reparo, y pongo lo de reparo entre comillas, como ahora. O sea, el periodista cogía, iba y trataba de buscar a las víctimas. Ahora también, pero antes era muy habitual. Yo llegué a casa del niño, era una familia de origen muy humilde, la madre sin formación, me abrió las puertas, yo era una cría, supongo que le transmití confianza, íbamos un fotógrafo y yo, estaba en ABC, era para ABC. Y entonces esta señora me dijo que podía fotografiar al niño, y yo, que acababa de empezar a hacer suceso, pensé, pero si saco la foto de este niño, o si saco la foto de ella o el nombre, todo el mundo va a saber que es el niño violado. No ahora, sino cuando pasen 25 años. ¿Y qué hay peor que el estigma ese de un niño tan chico, tenía 5 añitos, que lo hayan violado? La señora quería que sacara a su hijo, y yo en ese momento, que acababa de llegar y que quería quedarme en el periódico, obviamente el fotógrafo me dijo, no puedes, que no hagamos esa foto, como se enteren en el periódico te van a echar. Y dije, pues que me echen, pero es que no puedo sacar a ese crío. Y tuve yo que convencer a la madre. Ojo, que no estoy aquí diciendo que yo sea una heroína ni nada, que no, que he metido la pata 500 veces y se la podría contar y no pasa nada. Pero en ese momento, ahí sí que actué por mero sentido común. Bueno, pues ese sentido común es el que no deberíamos perder. Parece fácil y es tremendamente complicado. Pero yo creo que, tal y como lo he contado, a que parece fácil no saltarse los límites. Bueno, pues en general es fácil. A veces nos podemos equivocar, pero en general es fácil. Lo que pasa que vende más saltárselo. No sé si dentro del ámbito más literario que maneja Clara o mismamente, bueno, pues desde la parte histórica que maneja Rebeca, os enfrentáis mucho a este debate, pero me imagino que también habrá, sobre todo, por ejemplo, en casos tan recientes como el de Idoia López Riaño, también habrá como mínimo un miedo, ¿no?, de la que escribe, de decir, jo, a ver cómo cuento esto, porque aunque no hables directamente de los crímenes, sí que es un tema muy espinoso, muy delicado todavía.
Sí, no, lo hay, aunque de alguna manera yo entienda que al hibridar la realidad con la ficción y al convertir a Idoia en personaje, pues me puedo permitir las libertades, tengo que ser respetuosa con las víctimas y hasta con la victimaria, en la medida en que me puedo inventar hasta cierto límite, por eso yo me documento. Y en cuanto a las víctimas, pues las que no, en este caso son muy anónimas, que eso es lo triste de los actos terroristas y en los que estuve involucrada Idoia, pues uno de ellos fue el atentado de la República Dominicana, en el que volaron 2 autobuses de chavales, porque eran chavales de entre 19 y 25 años que iban a aprender a ser agentes de tráfico. Piensas en sus familias y esto, ¿no? Entonces, bueno, yo, porque no lo necesito tampoco, desde luego, no me regodeo en el detalle de decir el cuerpo descuartizado y un trozo de mano ahí, ahí no voy. Y en cuanto a Idoia, aun siendo como es una victimaria, tampoco debo traspasar ciertos límites, ¿no? Debo ser, de alguna manera, todo lo apegada a la realidad, debo apegarme a la realidad cuanto pueda y no puedo atribuirle, por ejemplo, actos que no ha cometido. Es decir, que una persona sea un criminal no significa, no implica que de pronto pierda todos los derechos, ¿sabes? O sea, eso es lo que yo tengo que tener que cuidar, y en el caso de mi novela lo que he hecho es darle a ella la oportunidad, porque Idoia López Riaño era guapísima. Y eso provoca mucho. De hecho, era una celebrity. O sea, cuando había un juicio en el que aparecía Idoia, iban todos los periodistas y las televisiones, porque una mujer guapa vende. Entonces, si tú vas a hacer un juicio de un terrorista de ETA, te vas a la Idoia porque puedes poner una foto así. Y además ella se maquillaba para los juicios, salía guapísima. Y entonces, esa especie de morbo que provocaba y esa idea de la femme fatale, porque cuando una mujer guapa comete actos atroces, es asesina, entonces es la femme fatale, la bacteriesa, y como tenía fama de acostarse, y no sé hasta qué punto es cierto, otra vez, ¿no? Porque es la leyenda, con policías, y hasta con uno de los GAL, pues entonces puta. Y eso es lo que yo he intentado deslindar, decir, sí, es una asesina, es una mujer que ha cometido actos horribles que no tienen justificación, probablemente es una psicópata, porque para hacer estas cosas no puedes tener ningún tipo de empatía, pero que se acostara con quien quisiera, si lo hace un hombre, es un ¿sabes? Entonces, intentar por ahí, fíjate, desagraviar en ese sentido a la victimaria como mujer, la mujer mala no es, además es que ese es el machismo, ¿no? Si es mala, además es una puta, no tiene nada que ver. Sí, en mi caso, como me dedico sobre todo a desempolvar, ¿verdad?, casos criminales que tuvieron lugar hace ya algún tiempo. En el caso del libro que he publicado hace poco, me dedico sobre todo al siglo XVIII y al XIX, aunque también menciono casos anteriores y posteriores. No se da tanto este problema. Ahora bien, sí que me gustaría, o este dilema moral, pero sí que me gustaría hacer mención a 2 casos. El primero, al que me ha mencionado Cruz, que está muy bien traído, el del crimen de la calle Fuencarral, que es un caso... Por cierto, hubo un sospechoso que era de Asturias. Sí, hubo muchísimos sospechosos. Y a este crimen le dedico unas páginas en el libro. Es inevitable, porque es que Galdós escribió efectivamente esas crónicas para un periódico de Buenos Aires, de Argentina. Él iba enviando las crónicas, asistía a las sesiones del juicio, llegó a visitar a la principal sospechosa del crimen en la cárcel, tenía una opinión formada sobre ella que manifestaba en cartas privadas, pero no en las crónicas que escribía. Y Galdós mismo sentía una gran pasión, una gran fascinación por ese crimen, que tuvo lugar en agosto de 1888 en un piso burgués de la calle Fuencarral de Madrid, cuando apareció el cadáver de una viuda acaudalada, adinerada, semicarbonizado y apuñalado, ¿no? Y a su lado había un perro bulldog dormido, al que habían narcotizado, y la criada de la casa desmayada. Y este crimen, que era en principio anodino, que no tenía ninguna importancia, se convirtió en un asunto de escándalo que mantuvo a la prensa madrileña y, aparte de España, en ascuas, en vilo, en gran parte porque empezaron a salir toda una serie de personajes detrás que hacían que fuera un caso muy interesante. Fue un caso que unió a las clases más bajas de la sociedad, al lumpen,
con algunas de las más elevadas, hasta el punto de que José Millán Astray, que era director de la cárcel Modelo y, por cierto, padre del futuro fundador de la Legión, Millán Astray acabó también en la cárcel, pasó unos días en la cárcel a causa de este caso, ¿no? Y además cada uno de los personajes que participaban en él cumplía un papel, ¿verdad?, que podríamos equiparar al de una novela folletinesca, hoy al de una telenovela, ¿no? La viuda acaudalada que aparece muerta, el hijo que se dedica a la mala vida y que es un calavera, la criada analfabeta, ¿verdad?, pero maliciosa. En fin, había toda una serie de... El perro llamó mucho la atención de la prensa también, ¿no? En fin, que fue un caso tremendo que incluso, se llevó al Congreso de los Diputados, ¿no? Y hubo políticos que tuvieron cosas que decir sobre él. Y en ese momento hubo cambios en la prensa. La prensa había evolucionado mucho, pero en 1888 con este caso pierde el juicio totalmente. Es entonces cuando empiezan a aparecer, lo decía esta mañana en otra presentación, ¿no?, en una rueda de prensa, es entonces cuando aparece la figura del reporter, del reportero, ¿no?, que se importa aquí. Se busca la última noticia. Hay un juicio paralelo, que es lo más interesante. A la vez que se está intentando desentrañar qué sucedió, la prensa está también especulando al respecto, ¿no? Y la gente también tenía que decir. En fin, fue un caso muy sonado, escandaloso, que podemos equiparar a algunos de los que se han mencionado aquí, ¿no?, como el crimen de Alcácer, en lo que concierne al ámbito mediático. Y luego me gustaría mencionar un caso que abordo en el libro, que es apasionante, que tiene que ver con un pintor hispano-filipino, Juan Luna Novicio, que era muy conocido en la España de la segunda mitad del siglo XIX, consiguió hacerse con un lugar entre los pintores académicos y que en 1892, en París, mató de un tiro a su mujer y a su suegra. Es un caso que yo he podido abordar desde una libertad total y absoluta, pero no deja de ser muy interesante. Es un crimen en el que se entremezclan el dinero, las cuestiones de etnia, la misoginia, claro está. Pero hay un factor muy interesante, y es que desde España yo he podido abordar este crimen sin tapujos, pero cuando ya había concluido el capítulo, ya estaba el libro en las librerías, contacté con un investigador es filipino, Martín Arnaldo, y además no sabe apenas español, que me explicó, yo ya lo sabía, pero él me lo contó con pelos y señales, que hoy en día Juan Luna Novicio es, en fin, ¿cómo decirlo?, una celebridad en Filipinas. Hasta hace poco, por cierto, una podía ir al Museo del Prado, ver algunos de sus cuadros y no se decía nada del crimen. Ahora está cambiando la cosa. Pero en Filipinas es uno de los padres de la patria. No se discute a Juan Luna Novicio. Y cuando se habla del crimen, se dice que fue un accidente, se le disparó la pistola. Y este investigador quería desvelar el caso y sabe perfectamente a lo que se enfrenta, sabe los peligros a los que se expone, ¿no? En este caso no se trata tanto de los límites de la moral, sino de los límites, ¿cómo decirlo?, de la nación, no sé cómo llamarlo, de lo que está establecido, ¿no? O sea que también este es un frente muy interesante y cómo desde un lugar u otro podemos abordar de manera distinta, ¿verdad?, un mismo crimen. Ahí, si me permite, hay una enorme diferencia, por lo que está contando Rebeca, que es sumamente interesante. Hay una gran diferencia entre contar un crimen mientras está sucediendo, y ahora hablo de forma actual y piensen en cualquiera de los que ustedes han podido seguir, que puede abrir un telediario, un informativo en un momento dado, las páginas de un periódico. Hay una enorme diferencia entre eso y que pase el tiempo y puedas tener un pozo y una revisión, desde el acceso a las fuentes, que es fundamental, y mucho más complicado cuanta más cercanía temporal hay. Es una obviedad que yo creo que no necesita ninguna explicación. Es decir, es más fácil contar y contarlo bien a medida que te vas distanciando en el tiempo. Pero ojo, porque en la moda actual hay mucho de revisionismo, es decir, lo que se vende y lo que la gente demanda de una manera muy activa, y a mí no deja de sorprenderme, es que algo que ya está juzgado,
que se sabe cómo ha ocurrido judicialmente. Lo que yo siempre digo, una cosa es la verdad y otra es la verdad judicial, pero lo que cuenta para la posteridad es la verdad judicial. Bueno, pues continuamente lo que está de moda ahora es someter a revisión ese tipo de casos. Entonces te encuentras pero es que esto pudo suceder en función de a quién le interese, que puede ser desde quien hace una serie a una productora hasta uno de los condenados, como ha pasado, por ejemplo, con el crimen de la Guardia Urbana, que asistimos a una revisión de lo que judicialmente está probado que sucedió. Esto también tiene un debate interesantísimo, porque a mí me parece que eso entraña casi más peligro que cuando decimos, es que esto, ¿dónde están los límites? Es que ese también es un límite, ojo, porque corremos el riesgo de convertir a auténticos criminales en hermanitas de la caridad, si me lo permiten. Sí, me gustaría añadir una cosa a lo que plantea Cruz, que es muy interesante también, y es que mucha de este true crime audiovisual, estos documentales, estas series, nos tenemos que dar cuenta de hasta qué punto los guionistas, los directores pueden manipular la percepción del espectador. ¿Cuántas veces hemos asistido a una historia contada de una manera o de otra, desde una perspectiva o de otra? Y en función de cómo nos la explican, podemos llegar a conclusiones totalmente distintas. Esto me pasó hace bastantes años viendo un documental que creo que fue clave en el desarrollo actual, en el auge actual del true crime, que creo que se llamaba Making a Murder. Sí. Y yo pensaba, nos estáis contando las cosas de una manera, pero se podrían contar de otra. Y en este documental era clarísimo, ¿no? Entonces, creo que también es muy interesante desarrollar el espíritu crítico y como lectores, como espectadores, tenemos que ser conscientes de ello. Y lo de la verdad judicial, pues no hay ninguna duda. Y respecto a glorificar a la figura del criminal, pues también podríamos hablar mucho. Y creo que hay que darle importancia a las víctimas siempre, que es algo de lo que en ocasiones nos olvidamos, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, esto lo explicaba una periodista norteamericana muy interesante, Rachel Monroe, ahora ya cada vez que hay una matanza escolar no se le da ningún protagonismo al criminal, al que ha cometido la masacre, nunca, porque está demostrado que se crea un efecto, ¿verdad?, de emulación, de afán de emular a aquellos que cometen esos crímenes, ¿no? En fin, hay muchos temas aquí apasionantes de los que hablar. A mí lo que me gustaría remarcar es que en esta época más del streaming y del auge de las series audiovisuales, documentales, etcétera, el crimen real se ha convertido en un producto de consumo y hay una competencia, y a ver qué crimen es más escabroso y a ver cuántas vueltas, como has dicho, le podemos dar. Y si tú vas a hacer una serie, para empezar has decidido que tenga tantos capítulos, pues ahí tienes que ir envolviendo la trama, enredándola de manera que cumpla esos objetivos que tienes. Entonces ya la realidad pasa a ser secundaria, porque el objetivo principal es mantener la atención del lector, competir en todos los true crimes, y eso es uno de los problemas que tenemos ahora, en que todo se ha convertido en producto de consumo, hasta los delitos. Entonces, claro, es muy difícil, si tú intentas hacer un crimen solo desde la perspectiva de la víctima, tiene menos interés, porque la víctima es nada más que eso, la víctima, ¿no? Lo que nos fascina, y ese es el título de él, ¿no?, es el criminal, el que transgrede, el que hace aquello que no podemos hacer, que es matar, y si se sale con la suya o casi lo consigue, todavía nos fascina más. Eso tiene que ver, pues, con el ser humano, con la opción del ser humano, con esa fascinación malsana que tenemos por los hechos los actos transgresores, y de alguna manera la víctima es como lo de la vida de los santos. O sea, si tú haces una novela sobre un santo, más te vale que al santo le hayan torturado y le han hecho muchas putadas, porque si no, no tiene interés. Volvemos a ver, nos interesa el mal. Y el bien o el sufrimiento nos da pena, o lo alabamos, una u otra, pero no llama nuestra atención. ¿Os acordáis del inicio de la novela de Tolstoy, famosa, ¿no?, de Ana Karenina? Dice, todas las familias felices se parecen, las desgraciadas lo son cada una a su manera. ¿Y qué nos cuenta durante 1000 páginas después? ¿La vida de una familia feliz? No. La vida de una familia muy desgraciada.
porque la vida de una familia feliz no hay quien se la lea. Totalmente. A lo largo de esta Semana Negra, y vamos a ser muy breves porque tenemos ya únicamente 9 minutinos, ¿sabéis? Por cierto, conocéis el funcionamiento de la Semana Negra, que en esta mesa redonda también va a ocurrir con las presentaciones de libros. Cuando terminemos, las autoras se van a ir a la librería La Campanina y vais a tener sus libros y también la posibilidad de que os los firmen. Pero yo quería terminar la mesa, si os parece, con una reflexión. Llevamos toda la Semana Negra, este debate se da siempre, pero este año no sé por qué está siendo como más enconado para luego acabar llevando todo a la misma conclusión, ¿no? Que es esa diferencia entre novela policíaca, que solamente busca entretener por medio de una trama policial, y la novela negra, que tiene un trasfondo social. Es muy sencillamente explicado así, ¿no? La crónica negra, periodísticamente, la crónica negra transfigurada en una novela o contada desde la perspectiva histórica, ¿creéis que es necesaria, a pesar de, de todos las malas miradas que pueda tener, que luego no se traducen en número de lectores, ¿no? Porque luego casi hay más gente que lo critica, hay mucha gente que lo critica, pero todavía más gente que lo lee, ¿no? ¿Creéis que ayuda a conocer la sociedad en la que vivimos a día de hoy, en la que se vivió hace unos años o en la que se vivió hace muchos siglos? Hombre, lo que no ayuda, soy muy breve, lo que no ayuda a conocer la sociedad son los presupuestos generales del Estado. O sea, obviamente, claro que ayuda a conocer la sociedad, porque la crónica negra es la sociedad y por eso nos fascina, porque a todo el mundo le pueden robar, a casi todo el mundo. O sea, lo que cuenta la crónica negra es la vida. El resto es lo que dicen que pasa. Esto es lo que pasa. Sí, estoy totalmente de acuerdo y de hecho a mí lo que me interesa del crimen, aparte de reconstruir los sucesos, ¿verdad?, de la manera más rigurosa posible y ofrecer un relato histórico, es ver qué hay tras ellos. El crimen, sin más, ¿qué interés tiene? Lo que interesa, lo que realmente provoca curiosidad y afán de saber es qué hay detrás de ese crimen y qué nos dice sobre nosotros mismos. En el caso de la historia está clarísimo. Una de las causas de mi libro, uno de los capítulos de mi libro, se ubica en las Filipinas del último tercio del siglo XVIII y está protagonizada por un liberto, por un esclavo que fue liberado y contrajo matrimonio con la que había sido su ama y tuvieron varios hijos. Y él fue detenido y ejecutado por infanticidio. Claro, que en sí no tiene ningún interés, no reviste ningún tipo, ¿verdad?, el crimen, aparte de que, por supuesto, nos horrorizamos ante el infanticidio. Pero como investigadora, una se plantea, y como lectora también se plantea, bueno, vamos a ver, ¿cuál era la situación de un liberto en la época? Pues resulta que la esclavitud no se ha estudiado tanto, ¿no?, en el ámbito colonial y en España, a diferencia de otros países. ¿Y el infanticidio? ¿Qué estudios hay sobre infanticidio? Y lo de una viuda que contrae matrimonio con, ¿no?, que se casa en segundas nupcias con un esclavo al que han liberado. ¿Cómo era la sociedad de la época? Y todo esto nos ayuda a entender también cómo era aquello, ¿no? Hay otra causa, por ejemplo, que está protagonizada por Manuel Blanco Romasanda, que probablemente es el personaje más célebre de todos los que aparecen, de las figuras criminales más célebres que aparecen en las páginas del libro que he escrito, que nos invita a hacer un retrato de la Galicia rural de mediados del siglo XIX, por ejemplo, y a reparar también en las víctimas, porque esas mujeres son engatusadas por este tipo. Pero no solo eso, como este hombre decía que se transformaba en lobisome, en hombre lobo, podemos investigar también cómo era la superchería y las leyendas en la época, ¿verdad? Porque hay gente que creía en ello. Y no solo eso, ¿qué opinaban los? La mata y encima, no es por nada, pero aunque sea asesino confeso, debo decir que sale absuelto y no va a prisión. Quiero decir, los crímenes nos ayudan a entender quiénes somos, quiénes hemos sido y quiénes somos, sin ninguna duda. Bueno, yo ya no sé qué decir porque lo que habéis sido muy elocuentes y de alguna manera la síntesis de lo que habéis dicho, que es muy cierta, es que los crímenes se producen en sociedad y los cometen seres humanos. Por lo tanto, tienen que ver con nosotros, con la condición humana. Y entonces a mí como escritora eso es lo que me interesa. Vuelvo a decir yo, el tipo de criminales que he investigado, como por ejemplo Ratko Mladic,
o ahora Idoia López Riaño, son los que cometen crímenes de manera, según ellos, desinteresada y altruista y que no se consideran criminales, sino salvadores de la patria. Y todavía, pues, por ejemplo, en Serbia hay una gran parte de la población que considera que el señor Mladic fue injustamente condenado y que lo que hizo estaba bien hecho, ¿no? Entonces, en ese caso es la persona, ¿no? Y alguien, vuelvo a decir, un ser mediocre como Idoia López Riaño, que era una mujer, una aventurera, le gustaba mucho, o sea, necesitaba un chutes de adrenalina, no le bastaba con estar en un comando, sino que además tenía que salir por las noches y de alguna manera el riesgo era lo que le daba vida. Y como persona, pues eso, no tenía mucho interés, más allá de que era muy narcisa, etc. ¿Y qué pasa después? Cuando esa causa, en nombre de la cual has asesinado a 23 hombres, se desmorona cuando ya no crees en ella, como le sucedió. ¿Cómo vives con ello? Y eso es algo que también he investigado, ¿no? ¿Cómo lo digieres? Por el caso, estamos hablando del crimen que se hace por interés, por la pasional, por dinero, por lo que sea, de alguna manera, el criminal no sabe lo que ha hecho porque lo que ha hecho, pero cuando lo haces en nombre de una gran causa, una abstracción, y esa abstracción se te viene abajo, ¿y qué he hecho y por qué? Algunos exterroristas de ETA han entonado el mea culpa, y uno de ellos, Ursolos Istiaga, que fue en su... Idoia fue a un comando, la mandaron a un comando del que él era el jefe solo para espiarlo, porque fue también espía, lo fue todo. Pues este hombre ahora da conferencias en institutos, en todas partes, diciendo no se puede matar ni por las ideas que tengas más sagradas, por el nombre de la patria, por el nombre de la patria, o aunque tú, ¿sabes? El enemigo es también una persona. Idoia eligió otro camino, que era el de negar la evidencia y modificar su pasado y reinventarse como feminista. Cada cual, pero eso es lo que me interesa, la persona, y cómo esos grandes actos los puedes digerir tú dentro de tu condición humana. Y ya está. Las Fieras, un recorrido, un viaje a la mentalidad de una criminal que le sorprenderá. Ferrandiz, el matamujeres. Oye, las dos han hablado de sus libros y yo del mío no, esto no vale. Pues tienes razón, habla del tuyo un poco. Venga, yo creía que en esta mesa no se hablaba de tu libro. Habla un poquito de tu libro. No, que es broma. Que no, es broma. Ya está hablando la presentadora. 2 minutinos, nos quedan nada más. Bueno, lo presento yo, Ferrandiz, el matamujeres, una revisión de un caso que nos horrorizó en los años 90 y del que sí que sigue habiendo algo que contar y algo que revisar, sobre todo acerca de cómo lo contamos, y Crímenes pregonados, un viaje a nuestra historia más oscura. Todos ellos los tenéis en la librería La Campanina, con la firma de las autoras a continuación. Esto es La Semana Negra y seguimos. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.